madre también. ¿Cómo anda Lila ahí? Bien, bien, recién se despertó. Bueno, Tengo una pregunta nada más. Esa grabación se puede compartir después. claro, claro, claro. Nosotras con una compañera nos encargamos de subirla a un canalcito que tenemos de YouTube. Por si, bueno, lo quieren compartir, lo que fue las reflexiones acerca de esta película. Y siempre son obras que nos parecen interesantes, con sus polémicas, ¿no? Tuvimos unas polémicas adentro del colectivo a raíz de esta obra que después vamos a conversar y me interesa muchísimo la mirada de Leslie. Pero, Eugenio, ¿tenés alguna objeción con respecto a la grabación? Decinos si no lo grabamos, ¿eh? No, ya acepté. Ah, Ya, bueno. Bárbaro. no, lo que necesito es que me digan dónde la buscamos en YouTube. Suben a YouTube, decís vos. Sí, claro. Les pasamos el link, sí, encantada. Eso. Sí, no hay ningún problema. Fanny, sé que estás por ahí, Fanny Celdes, que generalmente ella está sin la camarita, pero bueno, Fanny es una gran querida compañera. Mira, apareció también Acá estoy. mi ¿Sabés qué compañera. pasa? Que no tengo cámara en la compu, es un problema. Cuando es el Meet aparece una fotito mía, Sí, pero si no, nada. Pero bueno, igual estoy en Facebook, o sea, no es que me quiera esconder. No, claro. Fanny, ¿querés presentarte? Bueno, soy Fanny Celdes, soy integrante de la Comisión de Subio y Puente 12, que es una comisión de la que formamos parte sobrevivientes y familiares de ese centro clandestino. En realidad son dos, de Subio y Puente 12, y bueno, en los últimos años se agregó también la 205, que es otro centro clandestino, ex centro clandestino, bueno, donde todavía está la policía. Bueno, estoy ahí, yo soy familiar de un chico que estuvo secuestrado en Vesubio y que después con otros dos fueron llevados a Belviso y fusilados ahí. Y bueno, además soy integrante de la Asamblea Popular Feminista y bueno, eso, siempre, digamos, creo que mi mayor inserción en este momento tiene que ver con la defensa y con la difusión de los derechos humanos, de todos los derechos humanos para todos. Buenísimo, Fanny, gracias, grosa. Siempre, Fanny es como salir a la calle a poner el cuerpo como lo hacemos todas las veces. Como ustedes, como igual, ustedes. por eso. Sí, eso creo que sí, que nos conocimos cuando ustedes se presentaron en Sociales, sí, hace varios años. Sí, y después nos fuimos encontrando. Siempre. Siempre, y la verdad que para mí es súper importante, y ustedes estuvieron el otro día cuando se firmó el convenio en la Secretaría de Derechos Humanos, cosa que les agradezco muchísimo por haber ido también a poner el cuerpo ahí, por todo el laburo que hacen. Bueno, porque yo ya se los he dicho, que para ninguna es fácil remontar lo vivido durante la dictadura, pero que creo que para ustedes es menos fácil por la situación de la familia de ustedes, y eso yo se los reconozco siempre, se los reconozco y se los agradezco siempre. Gracias, Fanny, querida, muchas gracias. Bueno, no sé si de quienes están acá, sí, mi compa que llegó recién, Julia Bus, que es la que nos consigue esta sala, que está buena, Jesús. ¿Querés presentarte, mi amor? Bueno, capaz que hace mucho ruido porque estoy en un bar,
Bueno, soy Julie, la pareja de Lili. Soy alemana y desde el principio, cuando arrancó Historias Desobedientes, yo obviamente estuve, y también a raíz de que se formara el grupo, yo reflexioné bastante sobre también cómo está tratado esa temática en la sociedad alemana. Porque hay un montón de sitios de memoria, estamos haciendo todo bien, obviamente, o no obviamente, sino aparentemente. Pero lo que pasa es que dentro de las familias hay un silencio que se parece muchísimo al silencio que hay dentro de las familias de los genocidas acá, porque en realidad en Alemania por lo menos 50%, pero eso es muy como por abajo de la sociedad, debería estar consciente de tener algún pariente genocida o colaborador, por lo menos, pero de eso nunca se habla. Entonces a mí me sirvió mucho como abrir mi cabeza y también me pregunté siempre por qué acá, o no me pregunté tanto porque está algo claro, que con el ejemplo de las madres, las abuelas, hijos y todas esas agrupaciones era también como más fácil que se formara un colectivo de hijos de genocidas, algo que en Alemania, por ejemplo, nunca sucedió. Hay muchos sueltos que repudian el accionar de sus antecedentes, pero no hay ningún grupo. Nos Bueno, estamos integrando ahora, ¿no? Algunas compañeras y algunos. compañeros que se sienten como parte de este colectivo, así que Es gracias. muy feo porque hace mucho, hay mucho. Está bien, te autorizamos a que estés de espectadora más que... Ah, bueno, y también quería decir que estoy un poquito orgullosa porque descubrí en la plataforma del Museo de la Memoria en Santiago, Chile, que tienen un archivo importante y grande y muy, muy interesante, con muchas películas, documentales, ficciones, cortos, largometrajes, de todo acerca de la temática, que se puede ver online gratis siempre. Eso está buenísimo y se encuentra fácilmente en la página del museo. De ahí sacamos esta peli que proponemos ahora y hay muchísimo material que está buenísimo. Incluso buena. está buenísimo. Incluso dijimos, armemos algo así. ¿Cómo puede ser que acá no tengamos Así que bueno, vamos a copiar ahí a... Qué buenísimo. Compas, me parece que Leslie no se presentó o yo no la escuché. Sí, a Leslie le dimos la bienvenida y ahora le toca porque ella es nuestra invitada especial. Gracias, Pablo. Sí, ya muchas gracias este honor de ser la invitada especial. Bueno, Leslie, soy Leslie Araneda y bueno, soy activista por los derechos humanos acá hace más de 10 o 12 años. Trabajo actualmente también en un sitio de memoria y bueno, tengo por otro lado mi otra credencial que soy hija de un ex carabinero, policía, que está condenado por a lo menos 2 casos de violaciones a los derechos humanos el año 73, que además tiene que ver con grupos mapuche. Él era un policía de bajo rango, pero tiene condenas que están no sé cómo se llama, a lo mejor Pablo me ayuda ahí, pero que no hace cárcel, digamos. ¿En Penas suspenso? como... No sé cómo lo llamarán allá, pero puede ser en sí, suspenso. son penas que él tiene un par de medidas como que no puede salir O de ejecución condicional puede ser también. claro, y una firma son muy, muy, muy bajas, digamos. Sus crímenes comprobados son como cómplices o como... entonces no, bueno, además las penas acá, las personas que han sido juzgadas, que son muy pocos, son bajísimas. Está en la Así. casa. No, en su casa, sí. No sé si está en su casa, sí. Firma una vez al mes o algo así y tiene
esto que no puede salir de Chile, y hace muy poco, que es curioso, porque él está ya condenado hace varios años, recién hace 2 elecciones atrás perdió el derecho a voto, bueno, que es, yo diría, la otra penalidad que tiene, así que creo que en las últimas 2 elecciones recién no pudo votar, porque Pero, parece que... perdón, Leslie, por todo Chile él circula libremente, no es Sí, que... sí, Ah, sí, sí, sí. sí, solo que de Chile no puede salir, no es que salga mucho, creo que no salió nunca tampoco, así que... Y estuve acá, por llamarle la fundación del grupo chileno de historias desobedientes del colectivo, pero igual actualmente yo estoy un poco fuera, no me vinculo con las actividades del colectivo acá, porque además tengo mis otros activismos por otro lado, y bueno, ahí tampoco no estaba tan contenta con algunas cosas, así que bueno, eso, estuve ahí en la formación, ahí me activé yo creo un año, y bueno, mis temas son eso. Ya estaba en el mundo del activismo cuando me enteré de la condena de mi padre. No se te Gracias, escucha, Leslie. No Lili, sé está si... muteada. Sí, está silenciada. Sí. Ah, no, le preguntaba a Leslie si sigue estando en Londres 38. Sí, trabajo como coordinadora del Archivo Digital de Londres, que eso, mi profesión, yo soy bibliotecaria de formación, así que me dedico hace como 4 años ahí en el Archivo de Londres, y bueno, hacemos un trabajo hermoso que me gusta mucho, bueno, que además agudiza las contradicciones, ¿no? Permanentemente. Claramente. Bueno, gracias, Leslie. Gracias, gracias. Al final, nosotros, Pablito, no sé si te presentaste, porque saludamos todo, pero hay gente por ahí que no nos vio nunca. Mi Claro. nombre es Liliana Furió. Bueno, soy fundadora de este movimiento. Nosotros surgimos inicialmente en el 2017 como Historias Desobedientes. Ahora tenemos otra formación, digamos, con las mismas características, por decirlo de alguna manera, pero bueno, pretendemos ser totalmente asamblearias y asamblearios. Somos muy antiburocráticos y antiverticalistas, por razones más que obvias, además. Pero bueno, la militancia y los objetivos y los principios siguen siendo los mismos. Y en mi caso particular, mi padre murió hace 3 años con condena firme y de cadena perpetua por las 14 causas que tenía. Él era oficial del ejército. Le tocó hacer toda esa suciedad, digamos, ese horror cometido en la provincia de Mendoza, cuando estaba en la provincia de Mendoza en los años 76 y 77, y de ahí son todas sus condenas y sus juicios. Y yo milito desde hace muchos años también a favor de los derechos humanos, y estoy muy en consonancia con las luchas que han llevado adelante los organismos de derechos humanos en Argentina y en Latinoamérica, ¿no? Creo que... así que bueno, gracias por estar, y antes que nada también quería ponernos un poco en tema, porque nuestra temática, lo que nos apasiona, abarca mucho de nuestra historia y de los derechos humanos en particular, pero bueno, la idea es que estas películas, estas obras, yo soy documentalista, soy realizadora de cine documental, así que me parece una herramienta fabulosa, única, ¿no? Para que nos ayuda a reflexionar. Así que bueno, quería contarles que con Julie vimos esta película no sé si la vieron todas y todos a la peli. Nos pareció súper interesante. Claro que tiene cosas que llaman la atención, por decirlo de alguna manera. Ahora le voy a dar la palabra, vamos a hacer circular la palabra como hacemos siempre, pero quería destacar la importancia que tiene
que algunos burócratas, ¿no? Porque en definitiva los diplomáticos no son más que burócratas de tal o cual estado, cómo hacen la diferencia, ¿no? Siendo conscientes, siendo solidarios, siendo conscientes y comprometidos con los derechos humanos. Así que hay otra película que queríamos tematizar y no pudimos conseguirla, que la liberaran, que se llama Santiago, Italia, que se las recomendamos mucho también, y que habla sobre la temática es parecida, pero con la Embajada de Italia. Y tiene también mucho que ver con lo que viene trabajando Julie, que si después puede nos cuenta un poquito lo que está haciendo con colectivos o con personas que están en las cancillerías, que son diplomáticas y diplomáticos del mundo, para que tomen conciencia y actúen en consecuencia. Así que bueno, a mí la película me pareció súper interesante y entonces las invito a que, bueno, vayan levantando la mano, somos poquitos, así que vamos a poder conversar tranqui. ¿Qué reflexión les trae? ¿Qué les sugiere esto que pudimos ver? Bueno, arranco yo, si les parece. Dale, Pablo, buenísimo. Mira, a mí miren, me pareció muy buena la película en el sentido de reflejar con los testimonios, ¿no? De las personas entrevistadas en el documental, mostrando los lugares y reviviendo de alguna manera con tanta sensibilidad, ¿no? Todos esos tiempos del pasado y está como muy expuesto el afecto, la consideración por las compañeras, por los compañeros, está ahí, muy vivo eso, ¿no? Pero también está muy vivo el horror que se padeció, ¿no? En ese tiempo. Y el odio por parte de personas que podían llevar adelante ese plan de exterminio, ese genocidio, esa destitución de una voluntad democrática popular, por decirlo de alguna manera. Y bueno, está clarísimo el odio, ¿no? Esa palabra que nos tiene tan desde hace muy poquito preocupadas y preocupados a todos. Pero entonces, bueno, las reflexiones que estoy teniendo yo a raíz de eso y que esta película muestra etapas con características muy similares, es que debajo del odio, que una reflexión, ¿no? Quizás no sea así o quizá otras y otros lo entiendan distinto, pero yo creo que ese odio es la expresión de algo que hay circulando por las venas de esas personas, que es el egoísmo, es un egoísmo muy, muy fuerte. Todos y todas creo que tenemos nuestra cuota de egoísmo, es algo humano, ¿no? Pero como muy, muy exacerbado, tapando todo otro tipo de virtudes que podemos tener, no otro tipo de virtudes, sino tapando virtudes que podemos tener las personas. Y ese egoísmo estoy pensando que también aflora tanto por una falta de cultura, de entendimiento de por qué son las cosas como son y qué es lo que pasa, ¿no? Cuando creemos bueno, no me pasa a mí, pero que el extranjero o ese que los sistemas y los medios tratan de imponer como el enemigo y exacerbar ese odio, que es la primera reacción justamente por la falta de cultura, por decirlo de una manera en general, de conocimiento, de creer en ese mensaje y creer que nos vienen a sacar algo que nos corresponde porque es así y no se cuestiona nada, ¿no? Y la falta de reflexión sobre todo eso. Creo que por debajo del odio subyacen corrientes no sé cómo decirlo, muy mal, de sensaciones y sentimientos muy oscuros, de los cuales muchas, pero muchísimas personas no pueden salir. ¿Y cómo? Creo que el arte y la cultura, el cine documental y todo el tipo de expresión que lleva a contrarrestar eso y a permitir desarmar y desarticular, ¿no? Bueno, y esta película, este documental es un trabajo impresionante en ese sentido, como tantas y tantos, ¿no? También. Bueno, así que eso es lo que quería compartirles.
Gracias, Sí. Pablo. A mí me gustaría preguntarle a Leslie, concretamente, perdón, antes de que alguien más levante la mano, un poco también ella que está adentro, mucho más adentro, eh, desde Chile, digamos, ¿qué le pareció? Si conocía la historia eh, y qué piensa al respecto de lo que se vio, si la pudiste ver completa, Leslie. Sí, la estuve mirando anoche, no la conocía, había visto otras de otras solidaridad de otras embajadas, que además conozco por los libros y eso. Como documental, y ahí coincido mucho con Pablo, la sensibilidad, la emotividad del funcionario este de la embajada es algo que se transmite, es muy bonito, eso es como él se emociona, además cómo hace este recorrido, es como, yo incluso desde una ingenuidad, ¿no? Que como la sentía tan natural y eso, pero por otro lado también me contrastaba con algunos de los entrevistados, que, que bueno, los ubico de su trayectoria y todo, y eso también como que me generó una cosa como medio de como que me dio rabia cuando él, qué sé yo, no tiene que ver con la película, sino que tiene que ver con las expresiones del tipo que, por ejemplo, dice, nosotros felices tomábamos whisky y, y comíamos, no recuerdo qué, entonces como que el tipo rescata eso y también mucho como se notaba que obviamente, y ahí me remito al momento que se dan los hechos, ¿cierto? Que tiene que la gente está siendo además masacrada, perseguida, eh, pero me genera un contrapunto, porque estamos hablando de una élite cultural y artística, las que estaban ahí. Entonces, Salió no, ese conflicto acá y está muy bueno que lo trae. y claro, y entonces pensaba en todos los, o sea, ni qué decir, pobladores, campesinos, probablemente algún estudiante, ¿cierto? O algún militante de un rango tal vez incluso más en la jerarquía superior, probablemente tuvo la posibilidad de estar ahí, pero pensaba que este espacio era tremendamente de élite, ¿no? Y que, bueno, por algo ellos también están hablando ahí, siguen haciendo su arte, la mayoría de ellos todavía muy vigente. También notaba esa desconexión y ahí se me generaba este contrapunto, que el protagonista, ¿cierto? Este diplomático, funcionario de la embajada, muy sensible, como todo muy transparente, y me pasaba que con el resto de la mayoría de las personas que estaban dando sus testimonios, eh, era una cuestión mucho más distante, no notaba esa empatía salvo con unos dos, o me parece dos personas que están ahí. Eh, Ese contraste primero me hizo como me rompió un poco la cabeza, como que me chocó bastante. Y lo otro, claro, voy a pensar lo que estaba pasando realmente en grupos extendidos de la población y pienso en campesinos pobladores, que probablemente eran los más excluidos, fueron también los que sufrieron muy probablemente los efectos más impresionantes, más terribles de la represión en ese minuto todavía, que la mayoría de ellos ni ninguna posibilidad de asilarse en una embajada. Y por otro lado, este actor, que además que tiene una trayectoria, siempre ha sido un pelotudo, que es el que dice, no, felices, nosotros comiendo caviar, y que ese sea su recuerdo, ¿no? Entonces eso, por ejemplo, me hizo como que me molestara el documental, en muchos aspectos. El queso camembert. Y eso no recordaba, que ahí lo conoció y que ese El sea su queso recuerdo. camembert, que era la que estaba fascinado el hombre. Pero claro, también refleja probablemente a ese grupo, ¿no? A ese grupo ahí, dos o tres entrevistados y que tiene una tremenda trayectoria, ¿cierto? El artista ahí, Guillermo Núñez, que siguió siempre hasta hoy día, además que hay un archivo hermoso de su obra, y ahí a Oscar Castro, qué sé yo, otros, pero los otros me parecieron que eran un grupo que casi se juntaron a su tertulia ahí, y desde su
también ellos lo entienden como resistencia, su mismo arte, pero sí no pude evitar pensar en eso. Y probablemente hoy también esos espacios están mucho más segregados. El mundo del arte, de alto nivel además, porque estos no eran artistas precisamente populares y tan comprometidos con con el gobierno de la Unidad Popular. O me parece que 2 o 3 que lo he visto en otro documental. Y hoy probablemente esa diferencia sea más abismante. Esta élite artístico-cultural que de estas capas medias, capas bajas. Entonces pensaba qué pasaría hoy día. Eso como Buenísimo. primera... Buenísimo, Leslie, tiraste, bueno, va por el lado que se armó también la polémica dentro de nuestro colectivo, está buenísimo. Le quiero dar un saludito ahí, la bienvenida a mi hermanito Pedro Furió, que lo veo también ahí, que está en un lugar complicado de audio, me parece, pero bueno. Bueno, sí, ahí creo que levantó la mano Julie. Y Fanny Y pidió la Fanny palabra. pidió la palabra, sí, sí. Ah, Fanny, adelante, desmuteate. Fanny, si querés, o si podés desconectar, ahí está, para escucharte. Mira, voy de, ¿cómo sería? De adelante para atrás, de atrás para adelante. Bueno, de lo último, que respecto de lo que dijo Leslie, de esta gente que hablaba del camembert y no sé qué, creo que han sido sinceros, pero creo que a veces también tenemos todos acá como una idealización del militante, una idealización de quien, digamos, sufrió la represión. Y bueno, eran como somos todos, o sea, algunos más comprometidos, otros menos, pero me parece que eso de pedirle que acá hay discusiones al respecto, ¿no? Y esas discusiones se han planteado al interior de las distintas organizaciones, que les exigimos que sean héroes, desde que se levantan hasta que se acuestan. Y la verdad que eran personas, digamos, que estaban queriendo oponerse a un régimen como fue el de Pinochet o la dictadura acá o demás regímenes, gente que estuvo también en la resistencia durante la guerra, Julie, pero pedirles que sean eso, héroes las 24 horas del día. Bueno, por ahí nos choca porque estábamos queriendo ver esa peli y pensamos que toda la gente que iba a aparecer en la peli iba a ser gente macanuda. Y bueno, yo no los critico a ellos, pero digo, bueno, hay gente que militó y hay gente que sufrió la represión y que eran distintas personas con distintas trayectorias y distintos recorridos, lo cual no los hace menos valiosos. En todo caso, creo que lo que yo podría cuestionar es a gente que traicionó, pero no gente que tuvo que hablar durante la tortura, sino gente que en determinado momento se dio vuelta mal y traicionó compañeros cuando su vida no corría peligro. Ahí sí, ahí yo, digamos, hago el distingo. Y después con esta gente, qué sé yo, una lástima que solo puedan rescatar el queso camembert, pero bueno, allá ellos. Gracias, Fanny. Julie, creo que querías también mencionar algo. Sí, quiero, aunque también estoy en un lugar de audio complicado. No sé si me escuchan. Se te escucha muy bien, ¿eh?
Bueno, perfecto. No, claro, es muy obvio que toda la película está ahí en un ámbito de privilegio, porque claro, el embajador pertenece a una capa de la sociedad muy alta, y es como un poco lógico que empieza a vincularse también con sus padres en el país donde estaban mandado. Pero yo creo que lo que se ve también en la película es un poco la responsabilidad que puede tener el arte como instancia de traducción de temáticas sociales, políticas que haya en un país. Y yo creo que a ese diplomático, aún que pertenezcan a una capa muy, digamos, privilegiada, la mayoría de los protagonistas, pero le hicieron llegar algo que a él le cambió su vida de alguna manera, porque tuvo que tomar decisiones que no estaban previstas en su carrera diplomática. Y yo creo que eso es algo que se documenta muy bien, y yo vi un poco la película con ese filtro, ¿no? Como también viendo que un diplomático que hubiese podido decir, todo eso no me interesa, yo tengo mi oficina, yo tengo mi casa, yo tengo mi chofer, que hagan sus locuras, hizo todo lo contrario, se vinculó, intentó hacer lo que era posible y entró por el lado del arte, no entró por el lado de la militancia en sí, porque el arte desde su lugar era como la puerta más abierta. Eso quería decir. Bueno. Adri. No, Lili, No, habla vos, mentira, después voy yo. Yo ya hablé bastante, igual después quiero acotar algo al respecto, pero dale vos. Bueno, no, súper interesante escucharlos a todos hablar, porque a mí la película me gustó porque me hizo cuestionarme, perdón, que mi hijo tiene autismo y es ruidoso, me hizo cuestionarme no solamente la mirada hacia el documental, sino la mirada hacia mis propios prejuicios y hacia mi propia mirada, ¿no? Al principio yo tuve una apreciación muy parecida a la de Leslie, y sobre todo el concepto de cultura, que vos, Pablo, cuando estabas hablando dijiste, nombraste la palabra cultura y después trataste, es un concepto tan complejo, ¿no? Porque... Porque, digamos, hemos sido colonizados con una idea de que la cultura viene de ciertos lugares. Y Francia es el exponente máximo, ¿no? En algún momento todos hemos admirado. Y me pareció, digamos, valioso, súper valioso, el matrimonio que viviendo allí, ¿no? Abren sus puertas y empiezan a comprar comida, ¿no? Pero por otro lado, me dio la misma sensación de Leslie, o sea, el sentido de privilegio y de qué tan fuerte es la idea de que a la cultura francesa no se la puede tocar, o sea, como no, ¿cómo iban a meter con Francia? Y que estuvo buenísimo porque le salvó la vida a un montón de gente, pero al mismo tiempo, si hubiera sido la embajada de Bolivia, o la embajada de Ecuador, o la embajada de Zimbabue, la historia hubiera sido totalmente diferente, capaz que entraban todos los tipos, ¿no? Y lo cagaban matando dentro de la embajada, no sé. Entonces, bueno, me hizo como ruido, el tema del privilegio me hizo ruido. Yo, de todas maneras, tengo una enorme ignorancia porque no conozco a la gente que estaba allí, y después traté de investigar más y escuché un programa muy interesante de Radio Ambulante, que lo compartí, sobre una experiencia que pasó años más tarde, en 1987, también con gente de arte, y cómo para garantizar la vida ellos lo invitaron al actor de Superman de acá de Estados Unidos, que fue a visitar
para salvarle la vida, porque muchísima gente de cultura estaba condenada a muerte. Les habían mandado directamente, en 1987, les habían mandado amenaza diciendo, los vamos a matar. Entonces se movilizaron para no irse de Chile, porque no querían, y Christopher Reeve, el actor este de Superman, se les apareció allí, y bueno, también los tipos no iban a matar a Superman. y entonces es muy interesante, ¿no? Cómo juegan todas esas cuestiones, y bueno, yo me quedo pensando, porque ahora en esta situación de fascismo inminente, que estamos todos de nuevo viendo estos monstruos despertar, no solamente, digamos, hablar con mucha impunidad sobre las cosas horrendas que piensan, sino organizándose en partidos políticos para tomar la manija de la cuestión, y la democracia en Occidente se está viendo como el cambio climático, algo que, digamos, bueno, el planeta va a desaparecer, la democracia también. Es, digamos, el discurso que se está escuchando, ¿no? Y entonces, digamos, uno empieza a pensar en este presente, qué resortes aceitamos para generar respuestas distintas, y que la muerte no vuelva de una manera, ¿no? Que la muerte no vuelva, porque están dispuestos a todo, nuevamente, o sea, no se arrepienten de nada y se han vuelto a organizar para ser todavía más efectivos. Entonces, bueno, nada, pensando, pero por eso me gusta tanto este espacio, porque nos hace reflexionar mucho. Gracias, Adri. Sí, estamos... Ayer les quería contar también que pasaron mi película, la última que estrenamos, que es sobre la vida de una militante feminista, lesbiana, que es una referente para mí en mis luchas también, en el CCK, y la invitada especial, que también da testimonio en la película, que es otra grosa de mucha trayectoria. Bueno, no podía parar también de hablar de esto, ¿no? Del contexto de ahora, digamos. No podíamos hacer foco en la película en sí, en esa vida, sino en la inminencia de esto que vos traés, Adriana, que a mí me tiene muy, muy preocupada, y que todo el tiempo estoy pensando, bueno, ¿qué hacemos? ¿Cómo hacemos? ¿Cómo nos organizamos, digamos, para parar esta monstruosidad? Y bueno, y mientras tanto, por lo menos sabernos juntos, sabernos en estado de alerta, ¿no? Que hay cosas que no vamos a permitir. Así que está bueno lo que traes como reflexión en relación a la película en sí. No quería dejar de decir que claramente se ve esto que ustedes traen, ¿no? Y que obviamente hace un ruido y está buenísimo que nos haga ruido. A mí los privilegios me hacen mucho ruido. Pero bueno, también hay que ser consciente de los propios privilegios, ¿no? Nosotras no tenemos, digamos, vivimos al día, pero bueno, somos de un sector de la sociedad que ha tenido también un montón de privilegios, y en ese sentido también quiero rescatar que justamente, digo, me parece también como de un valor agregado, por decirlo de alguna manera, a nivel ético, que esa gente que podría decir, viste, a mí no me importa, viste, si yo tengo un compromiso y se la jueguen, como en este caso este señor de la embajada, es verdad, no se la juega igual que si fuera de la embajada de Zimbabue, donde también le van a decir, está bueno también ponerlo, ¿no? como una verdad de nuestra cultura, pero no le quiero restar mérito tampoco a estas acciones, ¿no? Que me parece que son realmente, no sé, a mí me ayudan a creer un poco, ¿no? Son esas historias que voy a decir, bueno, no todo está perdido, ¿no? Siempre hay gente dispuesta a jugársela, porque capaz que ese tipo no corría ningún tipo de peligro, ¿no? Por decirlo, pero capaz que se jugaba el puesto también, no sé, digo, o los saicos de nuestra dictadura han viajado a Estados Unidos a matar gente, después le generó un quilombo bárbaro, pero han matado gente en otras latitudes, ¿no? Son capaces de cualquier cosa. Así que bueno, no quería dejar de también
hacer la reflexión desde este otro ángulo de vista. Eugenia, Patri, adelante. ¿quién? No te Que entendí. Adri tiene la manita levantada. No, una cosa cortita, nomás quería decir que le quería decir a Leslie también, porque yo desde este lugar en California, o sea, la gente de la Universidad de Stanford también se organizó y hay una comunidad enorme bueno, de chilenos, no todos académicos, que fueron que pudieron llegar a California por el presidente Kennedy. Fue Ted Kennedy el que y digamos, con todas las salvedades y todo lo que podemos hablar de Estados Unidos, por alguna razón, digamos, que les pareció espeluznante, se involucraron y hay una comunidad chilena muy grande en California, que vinieron en ese tiempo. Incluso yo soy amiga de la familia Leni, y Hugo Leni estuvo en un barco y digamos, se olvidaron de fusilarlo, y por eso se olvidaron de fusilar, y cuando, digamos, en ese olvido, la hija que estaba en Stanford pudo conseguir que lo sacaran a él y a sus hermanos, que incluso había sido detenido por ser muy alto, el hijo más chico de los Leni, que tenía 12 años. Y un carabinero, cuando lo vio en el estadio, le dijo: ¿vos qué edad tenés? Y cuando él le dijo: tengo 12 años, sacó un poquito de plata y le dijo: andate a tu casa, pibe. Y se fue. Pero, o sea, porque, ¿no? En medio de todo ese horror, las singularidades salvaron vidas. Y eso es así, ¿no? Y Estados Unidos, con todo lo aberrante y lo que ellos, ¿no? Hicieron para derrocar a Pinochet y financiar todas las atrocidades. No, Derrocar a Pinochet, ojalá, derrocar a Allende, asesinarlo, bombardear la moneda, y sin embargo, también desde el privilegio, ¿no? de las universidades de Stanford y lugares de mucha élite, se movilizaron y también salvaron muchas vidas. O sea, bueno, está bueno saber, ¿no? Cómo usar los privilegios. Está eso, exactamente, cómo usarlos en favor, exactamente, ¿no? De las causas, de la solidaridad, de los derechos humanos. No, a mí también lo que hablábamos en algún momento con Adri, de esta película, me trae a poner en cuestión también las profundas y enormes contradicciones humanas, ¿no? Tanto como individuos como en sociedad. Digo, el gobierno francés puso a disposición de la Argentina en aquel entonces, y que vinieron también a capacitarse acá, de todo el Cono Sur, la famosa escuela francesa, ¿no? Que fueron los que vinieron a traer todo el manual de cómo se debía exterminar, que incluía desapariciones forzadas, torturas, exterminio, violaciones, el horror, digamos, venía en un manual de la escuela francesa, ¿no? Y bueno, esto que traes también de Estados Unidos, lo tenemos claro, la Escuela de las Américas no se quedó atrás, enseñaban horrores de la misma magnitud de espanto, absolutamente repudiables, y después también había sectores intelectuales, fundamentalmente de Estados Unidos, y algunos organismos de derechos humanos de allá, que vinieron acá a decir: bueno, esto es inadmisible, ¿no? Como la paradoja humana, digo, también, ¿no? Como me parece que eso está muy claro también en esta película, ¿no? Las contradicciones. Un gobierno que ha sido
bueno, connivente también con sus propios genocidios, que los salieron a hacer en otros países, ¿no? En Argelia, en este caso, y en Indonesia, bien digo. Y que después estaban tan orgullosos que vinieron a enseñar los métodos a Argentina. Esto también, la Francia de la libertad, bueno, la Francia del horror también, ¿no? Lili, permiso, ¿no? En relación a lo que estás diciendo, la gran contradicción de que los paracaidistas franceses, creadores de toda esa doctrina, eran parte de la resistencia francesa contra los nazis. Y por eso conocían perfectamente cómo trabajaban o cómo, digamos, funcionaban los grupos de resistencia. La cadena del horror le llamo yo, ¿sí? Vi documentales que sitúan, digamos, que los métodos más horrorosos salen a partir del nazismo, ¿no? Y se empiezan a expandir en escuelas como la francesa, la escuela americana, la escuela de las Américas, mejor dicho. Sí, está muy bueno lo que traes. A mí me gustaría, disculpen, si alguien levantó la mano. No. No, me gustaría un poco, ya que estamos con Leslie acá, también. Ah, Pedro, dale, Pedro. Y Leslie también. Yo ¿Te congelaste, Petro? para ¿Me escuchan? Porque Sí, ahí sí, ahí va. me quedaron congelados todos. A ver, Estás con una para señal ver si saco complicada. el video. Ahí. Sí, estoy con ahí saqué el video, ahí me escuchan. Sí. Sí. Bueno. No, nada, quería decir algo también en unos minutos. Bueno, primero saludar a todos, y bueno, está buenísimo que siga existiendo este espacio y que lo mantengamos. Nada, en unos minutitos también tengo que cortar porque sale mi hija de la clase de piano y tengo que ir a buscarla, así que estoy a las corridas. Pero quería decir algo en relación tengo alguna relación por ahí con lo que es la movida de relación por afinidad profesional. Yo soy músico, soy un gran admirador de toda la movida de lo que fue la nueva canción chilena en los 70 con bueno, Violeta Parra, Víctor Jara, Inti Limani, Quilapayún, un gran admirador de toda esa movida. Y lo que siempre me ha llamado mucho la atención de lo que fue Chile con su cultura y primero es haber sido el primer país, creo yo, de América en llegar a un gobierno socialista, comunista, por el voto popular. Y bueno, la interrupción de ese proceso que fue, bueno, tan tremendo, que ya todos sabemos, me ha llamado siempre la atención, después yendo algunas veces a Chile, habiendo compartido con jóvenes chilenos que están también dentro de la cultura, de haber han logrado una especie de triunfo cultural, decía, hasta hace no mucho, respecto del pinochetismo, porque es como que, hablando con no pocos, decían, bueno, eso ya está, ya pasó, eso no hay que mirar para atrás. Bueno, por supuesto que todo eso se vio interrumpido con lo que fueron la irrupción de los jóvenes en la calle y lo que pasó después con Boric, pero que después a la vez no poder creer que no se vote la Constitución, que le digan no a la Constitución, o sea,
lo que estoy queriendo decir son más dudas que certezas respecto de cómo es la sociedad chilena. No sé si Leslie tiene algo para decir al respecto, porque a mí me llama como la atención todos esos vaivenes de lo que ha sido la historia política de Chile, ¿no? Desde tener a un Salvador Allende, bueno, lo que vino después, que arrasó todo, una especie de un nuevo resurgimiento de conciencia, o eso parecía, y después de vuelta aparentemente un retroceso, porque no quieren votar una nueva constitución y prefieren mantener una constitución chilena. No sé, son cosas que me han llamado mucho la atención, y que bueno, no, me gusta siempre escuchar Pedro, a gente que pueda... Sí. Justamente me leíste el pensamiento, porque lo que iba a tematizar cuando no me había dado cuenta era justamente esto, ¿no? De todas estas dudas que vos tenés, un poco poner en contexto la actualidad de Chile, que también nos tiene a todos desconcertados. Bueno, nosotros tampoco vamos a la saga, ¿no? De contradicciones y de cuestiones políticas que son difíciles de entender. Pero bueno, la ilusión de que Chile sea la punta de lanza en esta ocasión, como también lo fue en su momento por ahí con un primer gobierno socialista, también un poco nos dejó así como atónitos, como, ¡ay no! ¿Qué pasó? Leslie, ¿nos querés contar un poco cuál es tu punto de vista? Y iba a tratar también, bueno, me sigo pensando en el tema del documental, que obviamente habla desde los privilegios y también eso lo hace a uno, ¿no? Como también plantearse los propios. Entonces probablemente por eso, no sé, como esto como un choque, por lo menos que es lo que me provoca a mí. Y pensar que obviamente, si bien no todos los militantes eran de los estratos populares, fue donde se notó a la violencia y el terrorismo de Estado más fuertemente. Pero también a la vez, a propósito de muchas contradicciones, esa idealización del pueblo, por ahí lo decía Fanny, que este concepto de pueblo concientizado, politizado, que muchas veces está marginado de las grandes historias, también me pone en cuestión a propósito de lo que decían, con lo que pasó ahora con el plebiscito de la nueva constitución, porque justamente lo que ha sido más criticado de parte de los analistas y de las personas que están opinando sobre esto es que justamente serán los estratos populares los que hayan votado mayormente rechazar este proyecto de nueva constitución. Entonces ahí, claro, viene esta no preguntarse si esta idealización de este pueblo, que también es un concepto que ya cada vez está más difícil de definir, haya optado por rechazar votar la Constitución de Pinochet. Hay un montón de análisis, yo creo que hay un montón de factores que todavía no somos capaces de entenderlo muy bien, pero creo que sí hay una consecuencia y esto personalmente, de lo que dejó la dictadura, que es el miedo, que fue con lo que jugó la campaña del rechazo. Entonces, y creo que ese miedo sí tiene que ver todavía con este miedo a esta dictadura cruenta y además que el modelo instalado por la dictadura, sí, es cierto, como este experimento neoliberal, como también que parece que sí estamos siendo un laboratorio de muchas cosas, Chile, ¿no? El primer país donde llega el socialismo vía voto, después este especie de experimento que se hace con la instalación del modelo por esa vía, después también esto que pasa en octubre del 2019, que tampoco es una cuestión que nadie la entiende mucho, porque parece que estábamos dormidos 30 años y de repente aparece una cuestión que vamos a quemarlo todo. Después todo el mundo quiere cambiar la Constitución y después parece que nadie la quiere cambiar. Entonces,
la verdad es que es difícil de entenderlo, pero sí creo que hay elementos que remiten a eso. O sea, primero que todo, la campaña del miedo instala la campaña del rechazo, que fue una gran campaña, y creo que también hay factores ahí que influyen, que es finalmente la campaña del apruebo, que no fue capaz de hacer entender a la gente y quitarle ese miedo. Y por otro lado, también lo que ha hecho este modelo de inculcarnos tan fuertemente todo lo que tiene que ver con la propiedad privada, todo lo que tiene que ver con nuestros propios individualismos, que también probablemente sean inherentes, sino que simplemente lo intensificó. Y una cuestión que nosotros probablemente no sabíamos que era tanto, o algunos, la mayoría no lo sabíamos, que es un país tremendamente conservador, además. Entonces, todo eso creo que da cuenta, y un montón de otros factores, el factor migrante, creo también nuestro arribismo probablemente, y un montón de otras cuestiones que sí tienen efectos desde todo lo que es Pinochet, todo lo que es la dictadura. Había mucha gente que tenía miedo de volver a la UP, o sea, una cuestión como en el concepto negativo de la Unidad Popular. Mucha gente que, sí, lo que dice Fanny, ¿no? Eso, también, porque fue muy fuerte la campaña en ese sentido de que no pudiéramos heredar supuestamente nuestros fondos de pensiones, de que nos iban a quitar nuestras casas. Está muy arraigado el tema de la propiedad privada. Y eso sí tiene una correlación histórica con lo que viene desde Pinochet hasta ahora. Y volviendo atrás, el tema de nuestras capas populares, absolutamente despolitizadas hoy día, sin ninguna conciencia también, como la conciencia de clase que sí tiene las clases altas, y la conciencia de clase que no tienen nuestros estratos populares. Entonces ahí también va y viene en el tiempo. No sé si muy bien cómo es la explicación, porque como le decía Pedro, o sea, explota una cuestión en octubre que también es un movimiento bien inorgánico y bien difícil de leer. Todavía yo creo que a esta altura de la historia, que es tan reciente, no es posible leerlo. Y de pronto no queremos que nos quiten nuestras casas. Entonces, Perdón, Leslie, está buenísimo lo que traes. Yo, de cualquier manera, como un factor que de alguna manera lo pusiste también en cuestión, pero lo quiero decir claramente, digo, hay bancando atrás a las derechas y extremas derechas, digamos, hay una banca mediática de un poder exorbitante, ¿no? Y que juegan sucio además, y que confunden y que mienten, y que tienen un poder de penetración terrible, y sobre todo en muchos sectores populares. Y eso no ha sido un tema menor, digamos. Esto que han... bueno, vos un poco lo traía, pero para mí eso es muy determinante. Y acá también está siendo determinante, ¿no? Del crecimiento de estas lacras, ¿no? Que se hacen los libertarios, digamos. Cuando son lo más conservador, recalcitrantes, son nazis además. Digo, bueno, y la gente compra pescado podrido, lamentablemente, por ese poderío comunicacional, que entiende, la tienen clara por dónde penetrar, ¿no? Me parece que esto está bueno que lo tengamos claro. No sé cómo contrarrestarlo, digamos, el único, por lo menos, bastión que nos queda con mucha fuerza es no perder la calle. También están queriendo... pero bueno, como decía una amiga, una compañera, que dice, bueno, pero siempre los muertos lo ponemos nosotros. Y bueno, qué sé yo, pero han sido las únicas formas de cambiar nuestras realidades, ¿no? O de sostener muchos de los muchísimos derechos que hemos sabido y podido ganar en estos tiempos democráticos. Pero bueno, llamo mucho a la unidad, ¿no? A mantenernos cohesionados, todos los movimientos. Porque hay alguien, mi amor, ¿querés decir algo? Porque tenés el coso ahí.
¿Querés decir algo? Porque no estás muteada. Ahí va. Hola, te muteé, perdón, que me entraba toda la conversación de la confitería. Bueno, un poco esto, un poco desesperada, ¿no? Un poco desesperada por lo que se está viendo venir, por lo que tenemos ahí, ya lo tenemos delante, y bueno, estoy así, estamos en todos los espacios que podemos, llamándonos a escucharnos, a estar en unidad y en alerta, ¿no? No, fíjense en Italia que, según tengo un amigo que va a ganar la mañana que hay elecciones, Giorgia Meloni es, que es descendiente, sí, las encuestas la dan ganador. Mi amigo se quiere volver a Argentina, hace 30 años que viene a Italia, porque además me contaba que tenían tan buena salud Italia, yo siempre alabé la salud italiana, y están re complicadísimos, que proliferaron las clínicas privadas porque no consiguen turnos para atenderse, cuando la salud era bárbara, ¿viste? Era general y qué sé yo. Y mañana dice que va a ganar la mujer esta, que al lado de Milei, yo escuché un discurso ahí con Vox, es 15 veces peor, no sé, es terrible el discurso que hizo esta Giorgia Milano, es terrorífico, contra todo lo, bueno, machirula, conservadora, propiedad privada, como dicen ustedes, todo así. Bueno, así que por eso yo estoy bastante escéptica en ese sentido. Y cuando hablaban de las contradicciones humanas, me puse a pensar que cuando acá tuvimos la dictadura, se festejaba el Mundial 78, los mismos detenidos, porque yo iba a visitar a mi hermano, y estaban enloquecidos con el Mundial. Por eso te digo, son contradicciones. ¿Qué vas? Cuando hablaban del queso y de todo eso, ¿viste? Y con respecto al documental, a mí me gustó mucho, lo valoré y valoro lo que hizo este señor, porque desde su posición ayudó a salvar vidas. Y es importante eso, qué sé yo, a mí me pareció importante. Lo del queso Camber, bueno, lo dejé pasar, pero por eso acá también nosotros llenos de contradicciones, porque esto lo del Mundial 78 que a mí me dolía desde afuera, y veía a los detenidos que estaban encantados ahí en La Plata, mirando los partidos, y les ponían a Quirapayún y a Inti Limani para que escuchen. Una cosa rarísima, me contaba mi hermano, ¿viste? Qué sé yo, esas cosas raras, no sé. Wow. Quería agregar. Gracias, Silvia. Está buenísimo lo que traes. Acá se hizo en las embajadas, yo estaba pensando, el documental me hizo pensar acá qué hicieron las embajadas en ese momento durante la dictadura. Acá tengo entendido que un par de embajadas también ayudaron. La embajada de México, donde estuvo refugiado Cámpora, bueno, y toda la familia Vaca Narvaja hasta que pudieron partir al exilio, y también la embajada de Cuba. Ahí también estuvo refugiada la familia Santucho, bueno, parte de la familia Santucho, sobrevivientes de la familia Santucho hasta que pudieron partir a Cuba. Y fue así. Después hubo otras embajadas que no recibían, o sea, o que por ahí de 10 que iban recibían a uno porque a lo mejor tenía más influencias. Claro. Y sí, no fue una cuestión, digamos, donde se pueda rescatar a la posición de muchas embajadas, ¿no? Y como dijeron acá, era esa actitud contradictoria, o sea, de repente alguien podía ir a Francia, qué sé yo, Miguel Estrella, que estuvo preso y torturado en Uruguay, finalmente logró ir a Francia, pero bueno, pudo ir él y muchos no pudieron, así que eso. Sí, porque había la opción que podía elegir, cuando venía Amnesty, me acuerdo,
que se hacía un documento de opción y por ahí te mandaban a algún lugar, estando detenido. Mira, Sí, a Suecia, pero no sé si tenía que ver, eso no lo sé, con, digamos, la política de los diplomáticos que estaban acá en Argentina. Más bien creo que era una política de Estado de algunos gobiernos que eran los que admitían refugiados, y además la ACNUR, que cuando le daba a alguien el pasaporte de refugiado, con eso lo habilitaba y también muchas veces lo salvaba para que no fuera secuestrado en otro país, ¿no? Eso Y Alemania casi, también me parece, ¿eh? Alemania también creo. bueno, ojalá. Alemania lamentablemente no tuvo un rol muy positivo en eso, o sea, muy al contrario. Por ejemplo, vino Genscher para el Mundial, justamente, y muy poco antes había desaparecido Elisabeth Giesemann, una militante joven. Y bueno, obviamente hubo el reclamo de la familia, que se busque la chica, qué sé yo. Genscher dijo, pero para una comunista no vamos a mover nada, porque no vale la pena. Ella eligió eso y como se lo merece. Más o menos eso era el sentido de su discurso, y no ayudaron en nada en la investigación, por lo menos en ese año, capaz que más tarde sí. Y tampoco hubo como una apertura de la embajada hacia gente que tenía la voluntad de exiliarse. Puede ser que alguna persona haya facilitado algún trámite para que uno u otro pueda exiliarse o pueda tener una visa. Eso por ahí es dentro de lo posible, pero no hubo como una persona o dos que dijeron, bueno, abramos la embajada, acá hay lugar, porque en Buenos Aires hay lugar. Es todo como una manzana. Hubiese podido también totalmente, recibir un montón. totalmente. Gracias por el aporte. ¿Puedo decir algo? ¿Agregar algo? Sí, Fanny, dale. No, que Elizabeth Giesemann justamente estuvo secuestrada en Vesubio y fue asesinada con otros 16 militantes en lo que se conoce la masacre de Monte Grande, que bueno, que lo sacaron del campo de concentración, lo llevaron a un chalet en Monte Grande, y ahí, bueno, fue una masacre, pero que se justificó diciendo que había ahí una reunión de militantes y que estaban planeando una fuga, qué sé yo, bueno. Y lo que sí se puede decir de Elizabeth, que el padre, su familia tuvieron lo que podemos decir la suerte, entre comillas, de recuperar el cuerpo de Elizabeth, cosa que no pasó en otras familias, pero sí es una historia tremenda, muy tremenda. Y sí quiero decir acá que la familia de Giesemann es una familia muy luchadora, muy solidaria, bueno, que está realmente muy comprometida en Alemania y acá. Y eso, bueno, se los agradecemos siempre. Gracias, Fanny. Yo quería un poco volver a la reflexión que habíamos dejado, ¿no?, allá con el hilo chileno, porque yo leí un par de notas muy interesantes. Una me la mandó Gloria Elgueta, que acá Leslie conoce, una compañera también de Londres 38 y muy comprometida de Chile. Y yo leía esta cuestión del miedo por el tema de la propiedad privada. Digo, ahí me parece que hay una nebulosa, ¿no?, de desconocimiento. No quiero decir de ignorancia, ¿no?, porque es una palabra bastante también que me hace ruido, ¿no? Pero sí de desconocimiento, de desinformación, ¿no?
yo estoy completamente en contra de la propiedad privada, quiero decirlo, pero sí me parece que la propiedad privada en cuanto al espacio del hogar, ¿no? De esa vivienda por lo menos única, que cada ser humano tiene que tener, tiene el derecho a tener, eso sí me parece que tenemos que dejar claro en la izquierda, que es sagrada, digo. Yo, y me parece que ahí, y creo que en eso coincidimos también, los socialistas, hasta los comunistas, creo que tienen, digamos, que es una mentira que el Estado te va a despojar justamente de lo que estas fuerzas políticas quieren que vos tengas como derecho básico, ¿entendés? Entonces es un sinsentido absoluto, y está bueno que eso lo empecemos a poner públicamente en cuestión cuando quieren embarrar la cancha con estas mentiras horrendas, ¿no? Nada, quería decir esto porque me parece que es importantísimo, porque creo que tiene mucho que ver con que se haya echado para atrás el apruebo, que no es una cosa increíble. Esto básicamente quería decir. Si alguien quiere agregar algo a las reflexiones, acá le estamos escuchando. Adriani, háblale nomás. Sí, no, sí, con respecto a las mentiras que se dijeron, yo escuché una señora de Chile diciendo que la nueva constitución le iba a sacar el derecho a sus hijos de heredar lo que ella había trabajado toda su vida, y que le parecía totalmente injusto que el Estado expropiara sus ganancias y que sus hijos no pudieran, o sea, toda una tergiversación tremenda. Pero, digamos, para no irnos en casos particulares, por la cuestión geográfica en donde yo estoy, yo vi surgir el trumpismo, que mucha gente dice, ¿cómo fue que Trump ganó? ¿No? Una cosa que, o sea, el cómo fue, que tanto nos sorprende de golpe cuando pasa, lleva algo que las derechas han sabido capitalizar de una manera que es para aplaudirlas, con sus espantosas consignas y sus terribles campañas, que es la militancia constante de hormiga, no paran, como una gotita que va y ora y ora. Tomaron las iglesias evangelistas y a través de las iglesias cristianas y evangelistas se infiltraron en la vida política y espiritual y humana de Brasil, y consiguieron Bolsonaro. Y de Chile también, y de Argentina también, militan desde la iglesia con un fanatismo y una perseverancia que es como si estuvieran en una cruzada. Ellos están como las cruzadas, es una cosa que si uno toma un poquito de distancia y lo mira, es para aprender con todo el desprecio que merecen, ¿no? Entonces yo creo que por ahí, de manera media maestra ciruela horrible que me estoy poniendo, digamos, la cosa de que, ¿qué podemos hacer, no? Y es, no dejemos de molestar en cada espacio, en cada indígena, donde se pueda ir, porque ellos no dejan ni un espacio, ni en las escuelas, ni en las comunidades, están todo el tiempo disfrazados de policía moral, y se meten, y se meten, y se meten. El trumpismo empezó en 1990, consolidándose en los medios con un tipo que se llamaba Rush Limbaugh, que le decía a los americanos, cuando estaba Bill Clinton, que era lo más alejado, les decía, nos vamos a convertir en Cuba. Y se empezaron a armar las milicias, y yo le contaba a Lili que, porque yo trabajaba limpiando casas en una familia de muchísimo dinero, pude ver cómo esta gente se iban los fines de semana a practicar tiro al blanco con Clint Eastwood. O sea, se armaron desde... Y eso pasó en los principios de los 90. Eso Entonces, tenés que escribirlo, Adri, por favor, escribilo. Cuando llegó Trump, la gente decía, ¿cómo pudo ser? Hacía 30 años que venían militando. Y
yo trabajaba con en una casa de gente de muchísimo dinero que tenía una caja fuerte, que era grandísima, como 2 heladeras tremendas, estaba llena de armas. El tipo tenía por lo menos 90 armas de repetición, de lo que fue, o sea, el tipo las tenía, y continuamente decía, ¿no? Que venga algún negro a meterse a mi casa, que venga algún indio de esos que dicen que esta tierra les pertenece. Yo los estoy esperando. El tipo estaba, digamos, con la fiebre de querer matar, y no había ningún enemigo, lo sumo se le metía un ciervo a comerle en los rosales. Pero eso se fue, o sea, el huevo de la serpiente de Berman es una metáfora enorme. Y no, digamos que hay toda una visión, ¿no? Y la militancia constante. Entonces, claro que ahora se hace muy difícil porque se consolidaron, pero vienen militando desde hace tanto tiempo. Uf, qué fuerte, Dari. Tu reporte está muy bueno, el aporte del reporte. Pero Yo creo también que se han apropiado de palabras. La palabra han cambiado, ¿viste? Y hay que explicar qué quiere decir dictadura, porque se usa para cualquier cosa. Eso es lo que yo también veo mal, y desde este lado también, que se usan términos que no corresponden. Entonces todo es igual, que dictadura es acá, que dictadura es acá, que vivimos en una dictadura, cuando la dictadura fue lo que fue y esperamos que no vuelva más. sí, está bueno eso. Enseguida se demoniza con palabras que sabemos de qué es otra cosa. Y también la palabra libertad, que se está como abusando. Claro. Bueno, también son estrategias comunicacionales, ¿no? Esta gente que no tiene ningún tipo de escrúpulo, básicamente, ni límite. Es muy tremendo. Bueno. A propósito, disculpa de esto de las palabras, que efectivamente hay una apropiación que viene haciendo la derecha y los sectores fascistas hace mucho rato de muchas palabras y apropiándoselas y resignificándolas hacia su favor. La campaña del rechazo a casa, parte de su campaña fue en base al amor. La campaña era desde el amor, se rechazaba con amor, y pese a que desde nuestro lugar, digamos, con amor se torturó, con amor no sé qué, pero eso no caló tan hondo como ese amor que impuso el rechazo como eje central. Y eso creo que fue muy inteligente de su parte. Creo que la campaña que hicieron fue genial. Y creo que muchas de estas cuestiones se ganaron gracias a la campaña del rechazo. Sí, sí, tal cual, Leslie, a eso me refería antes con total convicción. Lo comunicacional y el poder que tienen de fuego comunicacional, y los fondos que tienen de entidades que son también, no son locales, es como bastante aterrador. Así que... Y si tomamos el caso de Palestina, que es un tema que ¿no? genera mucha incomodidad, porque si vos hablas en contra de Israel, te dicen que sos bueno, es terrible lo que el pueblo palestino está pasando, y es tremendo el silencio del mundo, porque salvo pequeñas y focalizadas excepciones, ahora fuimos a una manifestación en contra de Google que hicieron los propios empleados de Google, porque Google ha generado un sistema que supuestamente es de inteligencia artificial para proteger a Israel. Lo que hace es detectar los lugares donde los palestinos están viviendo para que los bombardeen. O sea, inteligencia criminal, dice Ayana. Inteligencia criminal, no artificial. Los mismos empleados de Google y de Amazon, que son los dos monstruos que manejan, se reunieron y dijeron, no vamos a participar de esto. Y se hizo una manifestación enfrente de Google y con la gente. Pero, digamos, son pequeños focos, ¿no? Pero
pero hay que realmente enfrentar al sistema, porque Amazon y Google son paz, amor, estamos todos comunicados, gracias a ellos conozco, y los tipos negocian con la muerte. Es una cosa tremenda, pero la mayoría de la gente no lo sabe. Wow. Y nadie está queriendo, digamos, ser antisemita, porque el pueblo de Israel también, digamos, están inmersos en una derecha tremenda que tomó el país desde hace un montón de años, y hay todo un montón de cosas que tampoco se saben, ¿no? Sí, sí, hay mucha gente en Israel que también está en contra de esas políticas, claramente. Exactamente. Bueno, mundo complicado. Fanny recién pidió la palabra y Julie, antes no sé si querías decir algo, ¿ya está? Fanny, ¿estás por ahí? ¿Nos escuchás? ¿Querés desmutearte? No, digamos lo que dijo Adriana, ¿no? O sea, que a mí como judía, toda la política del Estado de Israel me toca muy especialmente y me toca mal. Creo que algo de eso alcancé a decirle a Julie el día que la conocí en sociales, así muy brevemente, que bueno, que este tema, que gente que sufrió el horror, después aplique el horror contra otros. Pero me parece que acá ya esto es como muy profundo, y por ahí tiene que ver con lo que mencionaba Pablo al principio respecto del odio, que yo no creo que el odio se pueda vencer, digamos, que tenga que ver únicamente con falta de cultura. Creo que es algo intrínseco a las personas, pero el tema es cómo vivir, digamos, para que el Tánatos no le gane al Eros. Entonces, creo que el tema del odio lo han trabajado muchos. Levinas, que es un sobreviviente del Holocausto, decía que si yo no le puedo alojar al otro dentro de mi subjetividad, con todas las diferencias que me plantea el otro, entonces, bueno, estamos mal. Y creo que este tema de no poder alojar al otro, al mapuche, al palestino, no sé, al indio, al negro, al homosexual, tiene que ver con eso, tiene que ver, me parece, no sé, por ahí le estoy diciendo cualquier cosa, que si yo dentro de mí no le doy cabida al otro, entonces nunca voy a poder aceptar, aceptar lo mínimo, que él tiene los mismos derechos que yo, porque en definitiva se trata de eso, nada más. Pero bueno, estamos viviendo dentro de un mundo capitalista donde el privilegio es fortísimo. Y bueno, y por ahí alguien habló, creo que era Adriana, sí, no, Julie, bueno, de este capitalismo heteropatriarcal, y bueno, eso también tiene que ver. O sea, creo que es difícil de separar las discriminaciones. Me parece que toda discriminación es peligrosísima. Y entonces, si estamos luchando en contra de las discriminaciones, bueno, creo que yo como judía, y otros que no son judías también, tenemos que tener muy claro que la política del Estado de Israel respecto de los palestinos es una política odiante, así, de una. Bueno, y lo último, que también durante la dictadura, la verdad que la embajada de Israel estuvo muy floja acá, pero también hay que tener en cuenta que Israel le vendía armas a la dictadura. O sea, y eso fue así, y eso ya es algo que no se puede discutir hoy en día, y que sí integrantes del establishment judío acá,
tratan, digamos, de borrarlo, de suavizarlo, bueno, no se puede. O sea, eso. Bueno. Gracias, nada más. Fanny. Acá hay un No, movimiento, gracias a ustedes. acá hay un movimiento también que es Sí, ¿no? el llamamiento argentino. argentino judío. Sí, Claro. bueno, claro, bueno, sí, por eso yo por ahí no quería ocupar tiempo hablando de lo que está bien, sino de todo lo que está mal. Está bueno, Fanny, gracias. Gracias a vos. Qué hermosa charla, qué interesante. Muchas gracias a todos. Muy lindo escucharles. Sí. Te estás yendo, mi amor, nos vemos en un ratito. Por suerte. Bueno, queridas, queridos, no sé si alguien quiere agregar algo más por ahí. Es tanto lo que nos está afectando. Yo tengo una preguntita nada más para Leslie. A partir de ahora, del no y todo, ¿qué se hace en Chile y cómo está la situación, Leslie? Si vos nos podés contar un poquito. En lo formal e institucional aún no se resuelve porque ahora como lo que es básicamente los parlamentarios, el poder legislativo, el que tiene que proponer una forma de seguir que no estaba contemplada antes. Y bueno, ahí la sartén por el mango la tiene la derecha, porque el Parlamento el legislativo está tiene los votos ellos. Entonces ya el gobierno además tuvo que como Entregar, ceder. sí, completamente está a lo que decía la derecha, está tratando de influir, pero perdió mucho poder porque indudablemente no se puede separar, o no se separa lo que es el gobierno de lo que fue el apruebo. Así que están resolviendo algo, lo más probable es que incluso algunos se están cuestionando hacer de nuevo un plebiscito de entrada, o sea, de nuevo decidir si queremos cambiar la constitución o no, que es un grupo minoritario, pero que también existe. Entonces lo más probable es que se llame un plebiscito para saber cuál va a ser la fórmula de definir la nueva constitución. Y ahí pareciera que la posición que va ganando es que sea un grupo de personas de los partidos, más hay algún grupo de expertos que le llaman, que es como sabemos los expertos no son nada de neutros, que vayan acompañando ese proceso. Y lo que se ha estado manejando es que esto sería ya el año 2023, porque ya el año 2022 no se da. El escenario es complejo, yo creo que la nueva constitución que salga va a ser bastante favorable a los poderes actuales. Concentrado, como siempre. Sí, Cada vez yo creo que como incluso que se consolide un poco el modelo actual. Así que de todas maneras, como yo lo veo, va a ser un retroceso enorme. Y bueno, no dejo de pensar, yo que soy también una persona, como dice Lili, que pone el cuerpo, que está mucho en la calle, el costo, ¿no?, de este proceso y los muertos, los presos políticos que todavía hay y toda la gente que sufrió no solo las mutilaciones oculares, que ya son lo más aberrantes, sino que una serie de otras violencias sexuales y físicas, etc. Entonces es súper triste el panorama como yo lo veo. Probablemente se consolide este modelo en lo que venga de mamarracho de constitución, y no puedo dejar de pensar en el costo que tuvo llegar hasta aquí. Así que espero estar súper equivocada en mi pesimismo. Ojalá también queremos que te equivoques, pero eso, el panorama es bastante incierto y preocupante. Bueno, creo que en ningún momento, porque en este chat no tuvimos la suerte de poder invitar a nadie también de la producción, ni dirección del documental, y no quedó claro, porque por ahí lo vamos a compartir, estamos hablando de la película Un diplomático francés en Santiago. Otra de las que teníamos en mente era la de Gianni Moretti, que recomendamos mucho, Santiago, Italia.
Y también estuvimos viendo, y no la pudimos tematizar, a la de Patricio Guzmán, la última que pone ahí justamente la actualidad de Chile. Nos pidieron disculpas porque justo está siendo por ser estrenada, está en documentales, en festivales. Pero bueno, quería rescatar esto y de paso recomendar esas películas. Agradecer mucho acá a este grupo que el sábado a la mañana, con un sol divino, no sé cómo está en Chile, pero acá está hermoso, priorizaron el encuentro, la reflexión, y siempre la unidad latinoamericana. Yo creo que tenemos que empezar a borrar las fronteras ahí. Si no entendemos eso como la única salida para nosotros, estamos a mí muy complicados. Y voltear este capitalismo salvaje cada vez más virulento, ¿no? Que cada vez deja más gente afuera, que siempre va de la mano del patriarcado, ¿no? Que sabemos las mujeres y minorías sexuales de qué estamos hablando, ¿no? De ese monstruo. Así que bueno, muchas gracias por estar. Sigamos bancando estos espacios que además trascienden fronteras, ¿no? Entonces yo puteaba muchísimo porque, no, las redes sociales, todo pero bueno, hay que encontrarle también ese lado en el que podemos saltar las distancias y poder compartirnos. Así que bueno, no sé si alguien quiere agregar algo más, pero estemos juntos, que hace mucha falta. Estemos en red. Gracias, Eugenio, muchísimas gracias por venir, por participar. Siempre bien. Sí, muchas gracias por ver este tema también y sí, tratemos de borrar esas fronteras porque ya no está bueno que sigamos poniendo a nosotros los muertos, ¿no? Totalmente, totalmente. Que la lucha no es entre los pueblos, sino entre clases. Gente Bueno, que... gracias, compañeras, compañeros, Abrazos. abrazos. Abrazote. Nos vemos. Nos vemos Chau, pronto. chau. Gracias, abrazo enorme a todos. Gracias, Fanny, te queremos. Gracias, Nelly. Son muy gentiles. Gracias. Gracias a todos.